Piensa en su jardín, Leoplan, proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo. Como habíamos quedado en el programa anterior, hoy volvemos a hablar de agua, volvemos a hablar de jardines y estamos delante de una charca. Hoy hablaremos del agua controlada. El otro día hemos hablado del agua de lluvia y cómo recogerla y cómo eliminarla del jardín, y hoy hablaremos del agua controlada, sobre todo la que tenemos en este tipo de elementos: las charcas, los canales, las fuentes, los riachuelos. Son los elementos fundamentales en los que tendremos agua dentro del jardín. Estamos delante, como digo, de esta charca y veremos a lo largo del programa imágenes de la construcción de la misma. Vamos a ver cómo se construye una charca como esta y qué elementos fundamentales hay en ella. Este tipo de instalaciones se parte de una excavación en el terreno. Esa excavación se rellena o se asienta arena en todo el lecho para colocar después como elemento impermeabilizante una lona. Normalmente es de plástico o de algún elemento blando que hace que se adapte al terreno perfectamente. La arena la colocamos para evitar el que alguna piedrecilla con aristas vivas pueda perforarla cuando la llenamos de agua. A continuación se coloca, una vez hecha la excavación y colocada la arena, colocamos la lona, se rellena de agua. La lona debe de ser abundante para que en los lados sobresalga o sobrepase del límite de la charca una porción de lona que luego quedará sujeta con los elementos que colocamos encima. Junto con el agua hay una serie de elementos que componen en conjunto el espacio exterior de la charca, incluso el espacio interior. Debemos de determinar como elementos con los que contamos unos elementos inertes, que serían las piedras, las gravas, las rocas, y después otros seres vivos que van a estar o bien en la charca o bien en los límites de este espacio, y que serían los peces como animales, las plantas después, y dentro de las plantas las hay sumergidas, las hay que están dentro del agua, la mayor parte de ellas como los nenúfares, pero que la lámina superior de las hojas queda fuera del agua, y después otras plantas que, estando las raíces en el agua, en la parte exterior está fuera del agua. Hay otras plantas a su vez, normalmente se denominan de humedal, que hace posible que en la cercanía de las charcas parezcan o simulen espacios frescos, húmedos, que siempre son agradables en el jardín. En este momento, el aspecto que tiene la charca es el que tiene en esta época del año, después de las heladas que hemos sufrido ya, y como podemos ver, no solamente se disfruta de las charcas en el verano cuando hace buen tiempo, sino también en esta época pueden resultar muy agradables. Como decíamos, los elementos, partimos de elementos inertes, como pueden ser las rocas. Las gravas normalmente también se utilizan en este tipo de instalaciones. A mí personalmente no me gustan las gravas blancas porque quedan un poco artificiales dentro de un entorno que debemos de ajustarlo o hacerlo lo más natural posible. Dentro de las plantas, o vamos a hablar de las plantas, dentro del agua existen plantas que quedan totalmente dentro del agua. Estas aguantan sin ningún problema el frío que padecemos en León. Hay otras que, como digo, los nenúfares, las hojas se estropearán. Estas hojas están algo afectadas por las heladas que hemos tenido últimamente
y se estropearán un poco, pero en primavera volverá, una vez que se caliente el agua, volverán otra vez a crecer y a desarrollarse las hojas y las flores. Veremos luego alguna imagen en que mostrará esta misma charca en pleno verano, en la primavera, y el aspecto cambia un poco, pero no es lo fundamental. Este otro tipo de planta que vemos en este extremo es un papiro y lógicamente también las heladas estropearán la vegetación exterior. Esto lo que habría que hacer sería bajarlo, deslizarlo sobre el fondo de la charca y meterlo más en profundidad, y en primavera volverlo a colocar en su sitio, con lo cual volverá otra vez a brotar y a ponerse espléndido como ha estado durante el verano. Tengo que decirlo, dentro del agua hay plantas que el frío les afecta tanto que o se recogen en un interior en recipientes con agua o se secarían. Hay otras plantas que cubrirían este entorno del agua, y que esas plantas, aquí vemos algunas, estaría el bambú como planta que está o se encuentra o colocamos en casi todos los entornos húmedos de agua. Ahí están las palmeras. Son elementos que dan esa sensación de frescor también y de zona umbría durante el verano y muy agradables. También son de hoja perenne y por lo tanto podemos disfrutar de ellas durante todo el año. Y hay otro tipo de plantas más pequeñas, como pueden ser los helechos, con las hojas muy recortadas, que son muy agradables a la vista, hay infinidad de variedades y que aguantan perfectamente la temperatura exterior. Y después hay otro tipo de plantas que bien sean en cinta o bien sean con hojas grandes. En este momento solamente podemos ver este lirio, y que también sufren los rigores del frío, pero que enseguida están ya brotando otra vez y se regenerarán para que en la primavera podamos verlos en plena floración. Bueno, quiero reseñar también cómo se produce el movimiento de este agua. Normalmente no tenemos una fuente o un riachuelo que podamos meter por el jardín para producir estos movimientos en el agua. Entonces eso se hace mediante la utilización de bombas sumergibles que nos reciclan el agua y que nos permiten de esa manera poder oxigenarla. Hablando de oxigenar el agua, es fundamental y yo diría que imprescindible para la vida en el estanque que el agua esté oxigenada. El viento y el aire libre nos introducen en el agua muchos materiales orgánicos que tenemos que eliminar, y eso la única manera es que el oxígeno las queme. Las formas para conseguir que este oxígeno vaya al agua sería el contacto directo con la atmósfera de la lámina de agua. La utilización de las plantas es fundamental, utilizar las plantas para que a través de las raíces desprendan ese oxígeno que necesitamos para quemar la materia orgánica, y a la vez el movimiento del agua. Vemos que el agua salta desde una zona más elevada hasta llegar a la lámina de agua. En ese curso se produce también esa oxigenación del agua necesaria para la vida, sobre todo de los animales, de los peces. En el invierno se pueden producir congelaciones de la lámina de agua, es natural con las heladas que tenemos en León. Bien, esto no representa un peligro ni para la construcción normalmente de este tipo de charcas. Para los animales o los peces normalmente no les produce un trastorno el agua o la lámina helada de la charca, porque es una porción muy pequeña en la superficie y el resto está en estado líquido. Y lógicamente, como las temperaturas son muy bajas, los peces en ese momento sufren una especie de letargo que hace que no sean demasiado activos sus ciclos vitales tampoco. Entonces, por eso digo que el hielo no debe de afectar en una medida grande la vida en las charcas. Únicamente habría que tener en cuenta que durante las horas del día, si se producen heladas repetidas y nos van aumentando la capa de hielo, que alguna vez debemos de poner la bomba en marcha para que la circulación del agua haga
que ese hielo se pueda romper por sí mismo, y si no, pues en algún momento podemos romperlo nosotros también, o dejar algún elemento flotante como una pelota o un balón de playa flotando en el agua para que la capa de hielo no se cierre totalmente. Es normal que en el verano, que aumenta la temperatura y se calienta el agua, se formen algas en la charca y nos puedan entorpecer un poco tanto la vista del agua como la vista de otros elementos dentro del agua. En ese caso, lo que haríamos era utilizar algicidas. Hay algicidas que se pueden echar en el agua y que no produciría daños ni a los peces ni a las plantas. Veremos también algunas imágenes de cómo se convierte este espacio que estamos viendo hoy en casi un escenario idílico en la noche. Lo veremos iluminado y veremos el partido que se le puede sacar a una instalación de este tipo. Y nada más, espero seguir ofreciendo imágenes de exteriores, de jardines, tomadas en el sitio adecuado, en el mismo jardín.